Hola amigos, les damos la bienvenida a Vademecum Veterinario, el sitio específico de la salud animal y donde también presentamos las innovaciones que desarrolla la industria medicinal. Un ciclo de conferencias vía web que organizó Laboratorios Calier incluyó una charla sobre la inseminación a tiempo fijo y de cómo hacer pequeños ajustes para lograr grandes resultados. Dialogamos con el autor de este trabajo. Bueno, es una técnica que los resultados dependen de muchos factores. Es una técnica muy simple de aplicar, la inseminación artificial a tiempo fijo, que permite grandes resultados, pero más allá de ser simple en su adopción, tiene muchos detalles, muchos secretos, por decirlo de alguna forma, técnicos, que dejan de ser secretos en la medida que uno comparte toda la información que se va generando. Es una tecnología que ha tenido la suerte de ser generada en la academia, pero transmitida al veterinario en todo su rango de factores que le afectan, y entonces el veterinario tiene la capacidad de conocerlo, porque lo transmitimos todo el tiempo. O sea que son secretos, entre comillas, compartidos por toda la comunidad científica y veterinaria. Entonces, hay muchos factores que afectan el éxito o pueden ser responsables del fracaso si no se hace bien, cuando uno aplica esta tecnología multifactorial, digamos, es el resultado. Entonces, es ahí donde hay varias cosas que afectan esos resultados, y esos pequeños ajustes que terminamos haciendo son los responsables del éxito de esta tecnología. Esos factores o esas sugerencias que nosotros hacemos para mejorar los resultados tienen que ver básicamente con la práctica del veterinario que está a cargo del programa. Entonces van desde un manejo adecuado del rodeo hasta cuestiones muy técnicas y muy precisas del detalle de los protocolos y los tratamientos. Con respecto a lo primero, al manejo general del establecimiento, son a veces aspectos que no los maneja directamente el veterinario que aplica la tecnología, porque esta tecnología muchas veces hay dos grandes formas de aplicarla: con especialistas en la temática, que se dedican únicamente a la reproducción, especialistas en reproducción, entonces son contratados como una empresa tercerizada de alguna forma para aplicar esta técnica, y hay otros casos donde lo aplican los veterinarios que ya están vinculados a la empresa agropecuaria donde se va a aplicar, están vinculados a lo largo de todo el tiempo. Entonces, cuando tenemos la primera opción, digamos, de que son especialistas en reproducción que van a aplicar la tecnología, a veces hay aspectos del manejo del rodeo que no dependen de nosotros, de los técnicos que van a hacer el trabajo. Entonces, es una responsabilidad compartida entre los técnicos, que deben asesorar a su cliente, al productor, para que aplique bien esta técnica y que el rodeo, el ganado, los bovinos estén en buenas condiciones. Y eso tiene que ver con el manejo nutricional de los animales. Cuando son vaquillonas tienen que haber tenido una buena recría, tienen que estar en una buena condición corporal, un buen peso corporal y un buen desarrollo para iniciar un programa de este tipo, y después tienen que tener una buena alimentación durante todo el proceso, no solo previo a la inseminación, durante la sincronización, sino también después de la inseminación, en los primeros meses, en los primeros 30 o 40 días después de la inseminación. Entonces, muchas veces el productor no es consciente del impacto que esto tiene en el resultado. Así que el veterinario tiene que saber con precisión cómo afecta esto, el resultado, para transmitirlo al productor y que esto se pueda aplicar de forma correcta. Nosotros, si aplicamos esta fabulosa tecnología en condiciones que no son las adecuadas, el resultado es muy bajo y se puede considerar como un fracaso. Entonces, es un trabajo colectivo, donde tenemos que trabajar en conjunto con el dueño del campo, o el administrador, o el gerente, e incluso también con el personal de campo, para que los animales no se los tenga, por ejemplo, encerrados en unas mangas a pleno sol, ahora en esta época cuando se va a hacer una IATF, que no pasen el día sin agua o sin sombra, que haya la alimentación suficiente en los campos preparada de alguna forma toda la alimentación para este tiempo. Así que esos son pequeños ajustes con respecto al manejo de los animales, también con el manejo sanitario previo a un programa de este tipo. Todas las vacunas reproductivas
todos los manejos antiparasitarios para garrapata, para la mosca de los cuernos, en fin, todo esto debe ser realizado antes de iniciar un protocolo para IATF, y no durante, ni siquiera cuando le ponemos el dispositivo a las vacas, ya deberían estar tratadas antes, y tampoco después, mucho menos después de poner un dispositivo, iniciar un protocolo, o después de inseminar las vacas, tienen que pasar 30 o 40 días recién para cuando vengan a la ecografía, el diagnóstico de preñez, recién ahí empezar a trabajar con otros tipos de manejos con el rodeo, porque todo eso de alguna forma empieza a afectar la fertilidad. Entonces, las vacas tenemos que cuidar los aspectos alimenticios, cuidar los aspectos sanitarios, y evitar el estrés de los animales. Entonces, cualquier encierro, cualquier manejo, el transporte, no podemos de ninguna forma hacer una inseminación y transportar por varios kilómetros, o menos subirlas a un camión a las vacas por 30 o 40 días después de la inseminación. Todo esto afecta negativamente la preñez. Y después hay aspectos que tienen que ver más con la técnica de la IATF, que esas ya son responsabilidad única del veterinario, del especialista que lleva adelante el programa, que tienen que ver entonces con los protocolos, con los tratamientos que aplicamos, cuándo dar un fármaco, cuándo sacar el dispositivo, el largo del tratamiento. Ahí hay un mundo bastante amplio y quizás complejo para el que no está en la temática, de comprender entonces el efecto que tiene cada fármaco que damos, cómo la progesterona afecta la dinámica folicular, cómo el estradiol también afecta ese crecimiento de los folículos, y cómo logramos entonces sincronizar la ovulación de forma precisa para poder inseminar todos los animales juntos, porque hay, yo diría, quizás decenas de protocolos y de diferentes conjugaciones, digamos, de tratamientos y un fármaco con el otro. Para el que no está en el tema es complicado entenderlo, pero el especialista en reproducción, por eso es importante que siempre haya un especialista en reproducción al frente de estos programas, él sí lo sabe, y todo el día es una técnica que viene avanzando, todos los meses hay resultados nuevos. Parece que ocurriera como está ocurriendo con el COVID, que todos los días hay información nueva. Bueno, con la IATF y las técnicas de reproducción, es un área muy dinámica que genera hay mucha información detrás y mucha investigación, entonces todo el tiempo vamos mejorando los protocolos. Por ejemplo, en vacas con cría al pie, el protocolo está hoy bastante, digamos, estandarizado. Es un tratamiento que lleva 7 u 8 días con un dispositivo intravaginal con progesterona, se le colocan 2 miligramos de benzoato de estradiol al colocar el dispositivo, y después, al retirar el dispositivo, se da una dosis de prostaglandina, se da una dosis de cipionato de estradiol, se da PMSG, o gonadotrofina coriónica equina, que es clave para que los resultados sean buenos. Entonces, pero bueno, depende, las dosis de estas hormonas pueden variar en función de cómo esté la actividad ovárica. Siempre hay que realizar una evaluación de la actividad ovárica de las vacas antes de iniciar un programa de este tipo, ya sea con tacto o con ecografía, pero todas las vacas tienen que ser revisadas y evaluadas también por condición corporal. Entonces, esos pequeños ajustes son los que nos permiten aplicar el mejor protocolo, porque no es una receta que todos los tratamientos son iguales, depende de cómo estén esas condiciones de estado corporal y actividad ovárica, y categoría de los animales, si son vacas o son vaquillonas, porque los protocolos son distintos, y a partir de ahí definir entonces cuál es la mejor opción. Eso es en vacas, que después podemos inseminar a partir de los 2 días de retirar el dispositivo, durante todo el día prácticamente. Y en vaquillonas hay protocolos un poco más modernos, que mejoran la preñez. Si aplicamos este mismo tratamiento o estos protocolos en vaquillonas, los resultados no son tan buenos como pretenderíamos, entonces es ahí donde han surgido protocolos nuevos en las vaquillonas, con un proestro más largo, un proestro más prolongado. Entonces se retira el dispositivo, y en lugar de inseminar a los 2 días después de retirar el dispositivo, se insemina a los 3 días, y el tratamiento, en lugar de ser de 7 u 8 días con progesterona, es de 6 días. Entonces se acorta el protocolo con progesterona, con el dispositivo, y se alarga el intervalo entre que retiramos el dispositivo y que hacemos la inseminación. Y se sustituye además cipionato de estradiol por GnRH. Hay varios aspectos que son distintos, y eso lo vimos muy en profundidad en estas charlas con Calier,
que yo creo que están disponibles, así que las pueden ver ahí o hablar con la gente de Calier, que seguro las tiene grabadas. Y bueno, digo para profundizar en todo esto, porque fueron 2 charlas de 1 hora casi cada una, así que hay como 2 horas para hablar de este tema en forma profunda. Y después, bueno, todas las estrategias en función del número de vacas, porque es diferente si nosotros tenemos 20 vacas para hacer una IATF que si tenemos 400 para hacer una IATF. Entonces, en función de eso también podemos hacer algunos ajustes en los protocolos para lograr preñar el máximo posible, pero de una forma sencilla. Porque si tenemos 400 vacas y tenemos que hacer protocolos muy, muy complejos, esto a la larga nos complica la técnica y nos hace difícil que podamos aplicarla de manera fácil y sencilla en los campos. Así que más o menos en eso consistió todo esto de los pequeños ajustes para grandes resultados. Si querés contactar a alguno de nuestros reporteados, comunicate con nosotros a nuestro email o también lo podés hacer a través de nuestras redes sociales. Enseguida continuamos hablando de salud animal. Ya volvemos con más Vademecum Veterinario.